Hola, hola, buenos días al Espíritu Santo. Ya estamos aquí en un devocional más. Damos gracias a Dios por esta mañana. El tema de hoy es la presencia de Dios en tu casa. Vamos a citarlo si me quieres acompañar, en 2 de Samuel capítulo 6 y vamos a leer el versículo 11. 2 de Samuel capítulo 6, versículo 11. Y si estás listo, lo leemos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mientras saludo a todos los que están ahí. Bendiciones, si pueden compartir, compartan para que podamos llegar a más personas. Leemos 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 11, y dice así: Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Esta historia, si me pueden prender de esta historia está súper bonita porque vemos que, bueno, trae un trasfondo, obviamente, de historia, ¿verdad? Muy largo, pero vamos a simplificar, vamos a resumir un poquito. El rey David iba a ser sucesor del rey Saúl. ¿Cuántos saben que el rey Saúl era conocido porque hizo lo malo delante de Jehová? ¿Sí? Yo creo que muchos de nosotros sabemos eso, que el rey Saúl hizo lo malo delante de Jehová. Ahora, eso de que haya hecho lo malo delante de Jehová, ¿le quitó su autoridad como rey? Esa es una pregunta. ¿Le quitó su autoridad como rey? No. No, porque la Biblia dice que toda autoridad ha sido puesta sino por Dios. Toda autoridad ha sido puesta sino por Dios. Entonces, no podemos nosotros minimizar el reinado de Saúl o decir, no, pues es que él era un mal rey, por eso le fue mal, por eso le iba mal al pueblo. Entonces, no podemos minimizar. Él, aún David, cuando tuvo la oportunidad, cuando lo tuvo en sus manos, cuando rompe o corta un pedazo de la ropa de Saúl, cuando estuvo ahí en la cueva, David claramente tuvo la oportunidad de matarlo, literal está en sus manos, ¿no? El rey Saúl. Y aún David, que era temeroso de Jehová y que tenía un corazón conforme al de Dios, dijo, el Señor me libre de tocar al ungido de Jehová. ¿Cuántas veces nosotros ni siquiera estamos respetando la autoridad o simplemente eh, juzgando o criticando lo que pudiese estar haciendo el rey, ¿verdad? El rey en este caso el presidente o la presidenta o el presidente municipal, el gobernador del estado, perdón, el- la policía, los soldados, los maestros, tus padres, tus pastores, eh, tus líderes, la gente que está en ese liderazgo que Dios ha puesto. Entonces, muchas veces nosotros hemos hecho un juicio de lo que están haciendo mal, pero nos olvidamos de que por algo Dios nos puso ahí, sea para bien o sea para mal, para una enseñanza, para, para una bendición, para mostrarnos algo, pero Dios los ha puesto ahí. Entonces, de alguna manera Dios estaba permitiendo que el rey Saúl estuviera reinando. Pero en ese tiempo el arca del pacto estuvo por 20 años, ¿verdad? En casa de Abinadab. Este tiempo fue el tiempo que estuvo reinando Saúl y de alguna manera vemos que en todo el tiempo que estuvo la presencia de Dios o el arca, ¿verdad? Que era lo representativo de la presencia de Dios, en casa de Abinadab jamás la aprovecharon. Jamás aprovecharon la presencia de Dios, jamás recibieron bendiciones, jamás supieron cómo ellos aprovechar esa presencia. Entonces, de alguna manera, vemos también la influencia de que cuando un líder, cuando un representante de hogar no está haciendo lo bueno delante de Jehová, desgraciadamente los hijos alcanzan maldición. Dice la Biblia en Éxodo 20 hasta la tercera y cuarta generación. Entonces,
si nosotros entendemos un poquito esto en lo espiritual, vemos que Dios nos está hablando aquí también de poder ser buenos líderes, buenos gobernantes, buenos sacerdotes de hogar, buenos padres, ¿verdad? ¿Para qué? Para que a nuestros hijos obviamente les vaya bien o simplemente entiendan lo que es valorar la presencia de Dios en su vida. Amén. Entonces, dice aquí que David, que iba a ser sucesor de el rey Saúl, decide ir por el arca y dice aquí en el versículo, según de Samuel capítulo 6, versículo 1, dice, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Imagínate cuántos iban, 30,000. Y se levantó David y partió de Baalá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de, de Dios. Y dice, y pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, donde estaba, donde no se aprovechó en 20 años, y la llevaron a la, dice, pusieron el arca sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahio, hijos de Abinadab, o sea, de la persona que estuvo el arca de Dios en su casa 20 años, sus hijos transportan el arca y dice, y iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas, címbalos. Pero cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano en el arca de Dios y la sostuvo, dice, porque los bueyes tropezaban. Entonces, ve Usa y iban los dos, ¿verdad? Dice aquí que iban Ahio y Usa. Entonces la llevan en el arca, que esto es un punto importante. La presencia de Dios se tenía que transportar por los levitas y en las barras que tenía y la tenía que ir cargando, pero al rey David pues se le ocurre algo nuevo aparentemente porque pues él empezaba un reinado y de alguna manera yo lo veo como líderes o como pastores nuevos o como papás nuevos, papás primerizos, mamás primerizas, que nadie nos dice cómo, sino que la vida misma nos va enseñando cómo tú y yo vamos siendo padres, ¿no? Porque nos pueden decir las mamás, los papás, mira, te voy a dar un consejo, va a pasar así, va a pasar así, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Y uno puede decir, ah, bueno, pues ya me instruyeron. Yo me recuerdo mucho eso en los baby shower, cuando dicen, bueno, pues ahora pase la mamá, la suegra, la abuelita, la tía, la amiga, la hermana, y denle un consejo a la mamá de cómo puede ser mamá, ¿no? Y pasan todas y dan un consejo y una dice una cosa, otra dice todo lo contrario porque a cada una de ellas le fue diferente. Entonces, de alguna manera, por más consejos que te den, no hay como el aprendizaje que se da de alguna manera personal. Lo que tú vas recibiendo, porque tu niño no va a ser igual que el otro niño, tu niña no va a recibir las mismas enfermedades o los mismos dolores de otro, no va a tener la misma condición física, la misma salud. Entonces, de alguna manera tú vas aprendiendo, por más consejos que te dieron, tú vas aprendiendo conforme a las lecciones de la vida y a las situaciones que tú vas pasando. Entonces, aquí yo veo que pues a David no le estaban enseñando, ¿verdad? Cómo. Y se le ocurrió, dijo, bueno, pues podemos hacer un carro y llevar para no andar batallando, para que no la anden sosteniendo. A lo mejor él pensando en que se iban a cansar, pensando en que iba a ser innovación, a lo mejor era algo nuevo, ¿verdad? Para todos y dijeron, mira, a lo mejor esto nos facilita el transporte, pero no contaba con la astucia de que no estaban este, siendo capacitados conforme a lo que Dios había estipulado. Acuérdense que el arca solamente se movía por los levitas y a través de las varas. Independientemente de que tuviera ideas, si tú y yo no salimos de lo que Dios dice, de lo que Dios ya decretó, de lo que Dios ya estipuló,
Por más ideas innovadoras que tengamos, por más intenciones buenas que tengamos de servir, de hacer, si tú y yo nos salimos de lo que es el orden de Dios, si tú y yo nos salimos, por más buena intención que tengamos, nos salimos del concepto que Dios ya estipuló de cómo es eso, va a haber fallas, va a haber algún inconveniente, va a haber algún problema, porque no estamos haciendo las cosas como Dios quería que las hiciéramos. Entonces, pues desde ahí estamos viendo, ¿verdad? Que hubo ahí una falla, hubo un error, porque aunque David haya dado la orden, también los levitas tenían que haberle dicho a David, David, rey David, ¿verdad? Darle la honra, rey David, o David. mm, ¿Cómo le hacemos? Mira, tú me estás diciendo que un carro, pero Jehová dice esto. Jehová dice que lo traigamos transportado en los hombros, solamente a través de las barras, pero pues ¿cómo ves? ¿Consulta a Dios o consultamos a Dios juntos o qué podemos hacer? Entonces, como se hizo de una forma diferente, cuando iban caminando se tropiezan los bueyes y dice que Usa extendió su mano, la quiso cargar y dice que Jehová se encendió en ira y lanzó su ira ahí y cayó muerto junto al arca de Dios. Obviamente David aquí se entristece, dice la palabra de Dios en el versículo 8, ¿verdad? Según de Samuel 6:8 dice, y se entristeció David por haber herido a Jehová. Dice, por haber herido Jehová a Usa y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa. Pérez es perecer, ¿verdad? Entonces Usa pereció y dice, ese lugar se llamó Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer. Como David tuvo miedo, la llevó a una casa de un hermano de ahí que se llamaba Obed Edom Geteo. Sí, entonces dice, no, se me hace que ahorita Dios esté enojado, qué miedo, mejor la llevo a casa de Obed Edom. Y dice la Biblia que Obed-Edom recibió el arca y la casa de Obed-Edom y toda su familia aprovecharon la gloria de Dios, aprovecharon la presencia de Dios y en 3 meses, solo bastaron 3 meses para que fueran bendecidos. Ellos, la casa de Abinadab la tuvo por 20 años y jamás recibieron bendiciones, jamás estuvieron bien, porque muchas veces pasa así de que tú puedes ir a la iglesia todos los domingos y no por ir todos los domingos eres muy espiritual. No porque tú tienes dones y muchos talentos eres muy espiritual. De nada te sirven los dones, de nada te sirven las lenguas, de nada te sirve los milagros que hagas si tú no tienes amor, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que Obed Edom Geteo y su familia sí aprovecharon la presencia del arca del pacto y en tan solo 3 meses fueron sumamente bendecidos al grado de que cuando llega a los oídos de David dice, voy por ella, ¿verdad? Yo quiero esa bendición, yo quiero lo mismo que Obed Edom Geteo está recibiendo y su familia, yo quiero eso y dice que fue felizmente por ella, ¿verdad? Dijo, no, pues con permiso, ¿verdad? Y con permiso, ya cambié de decisión, siempre sí me la voy a llevar. Y entonces dice que se fueron alegres. Y cuando entraron a la ciudad, ¿verdad? Él, aunque traía su ropa de lino fino, su ropa de rey, dice que cuando entró a la ciudad con el arca, que iban contentos, con alabanza, con salterios, con arpas y la gente danzando, dice que él se despoja de sus ropas de rey y entra alabando a Dios a esta ciudad, entra alabando a Dios y remolineando, iba danzando semidesnudo, pero la hija de Saúl, viéndolo por la ventana, se empieza a burlar de él, se empieza a burlar y dice, este ridículo, ¿verdad? ¿Qué le pasa? Anda semidesnudo, como él siendo un rey se anda humillando de esta manera. ¿Cómo es posible que esté dando este espectáculo? ¿Cómo es posible? Decía Mical que esté aquí él pasando estas ridiculeces, ¿verdad? Entonces vemos aquí después que sabemos que Mical, obviamente por haberse burlado, recibió su recompensa, porque dice después que por haberse burlado, termina diciendo, y Mical nunca, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. O sea, Dios le cerró el vientre, ¿verdad? Vemos aquí cómo es que
los escarnecedores, de ellos Dios se encarga. No, Dios no va a dejar que el rey sea burlado, ¿verdad? Nosotros tenemos que ver que cuando está la presencia de Jehová hay que honrarla, cuando está la presencia de Dios hay que bendecirla, cuando está la presencia de Jehová hay que nosotros disfrutar esa presencia, entrar en ese refrigerio, porque es un refrigerio la presencia de Dios, y no permitir que estas generaciones que vienen, porque aunque no tengas hijos de tu vientre, Dios te puede dar hijos espirituales. Dios te puede dar personas las cuales tú vas a cuidar. Dios te puede dar hijos no de tu vientre y sí por adopción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así es Dios. Dios bendice. Yo recuerdo que cuando decía en la Biblia que aún tu criado y tu criada, cuando tú estabas bendecido por Jehová y tú guardabas el día de reposo, decía que su criado, su criada, su buey, su asno, todo animal no hacía nada en ese día de reposo, ni sus criados, ni nadie. Jehová bendecía a todos por igual, al asno, al buey, a, a, a los criados, a todos los bendecía, ¿verdad? Y que aún, aunque esos hijos no eran de su vientre, Él los bendecía y los adoptaban como su familia, ¿verdad? Entonces, vemos esto que Dios nos bendice grandemente y poderosamente cuando nosotros disfrutamos la presencia de Dios. Nosotros reconocemos que si tenemos la presencia de Dios en nuestra vida, hay que gozarnos. De nada nos sirve estar yendo todos los días a la iglesia si en nuestro corazón no está la intención de ir con una intención correcta a la iglesia. A la iglesia se va a darle gracias a Dios, a la iglesia se va a bendecir el nombre de Dios, a la iglesia se va a darle honra al Señor y a la iglesia se va también a rendirnos delante del Señor. Así que bueno, yo espero que haya sido de bendición este mensaje. Nos vemos en el siguiente devocional. Dios te bendiga.